Vamos a avanzar y vamos con otra sesión muy interesante de alguien que además conocéis muy bien y seguimos hablando con un poco esa mirada que también Inés apuntaba sobre la sostenibilidad. Seguro que todos conocéis a Lucas Carné y le conocéis por su track record, por su exitosa historia como fundador de Privalia, pero también como alguien que ha querido repensar cómo construir con una neoconstructora de una forma sostenible, no solo desde los procesos, sino también desde los materiales. Nos acompaña hoy Lucas Carné, cofundador de 011H, y también le entrevistará a Cristina Gallardo, Senior Reporter de Shifted. Por favor, adelante. Gracias. Nada. Buenos días, buen día a tothom. Lucas, bienvenido, cofundador de Privalia, ahora al frente de 011H. Cuéntanos, ¿cómo salta un emprendedor del sector de retail a la construcción? ¿Y por qué 011H ahora, después de Privalia? Bueno, los emprendedores nos gusta buscar oportunidades grandes, ¿no? Y es evidente que el sector de la construcción es un gran sector. Es el 10 o 15% del PIB en cualquier país. Es el principal gasto de las familias y es una necesidad vital, ¿no? Y además, una cosa que sí descubrí con el tiempo y también alineado con mi nuevo estilo de vida es el impacto que tiene en la sostenibilidad. La edificación contribuye casi a un 40% de las emisiones globales de CO2, ¿no? Entonces, es un sector que además probablemente sea el último en adoptar la digitalización como habilitador de una transformación y que sigue teniendo un modelo productivo casi artesano. Entonces, era como campo abonado para alguien que busca realmente un gran sector en el que hacer algo transformador. Hoy en día el sector tiene tres grandes retos. Uno, la capacidad productiva, o sea, esa forma de construir basado en la artesanía en el site de construcción, pues es cada vez más escasa esa mano de obra, más cara, menos productiva. También el coste relacionado con eso, que ha ido subiendo, ¿no? Y que, como decimos, las familias ya pagan más de lo que debieran por una vivienda. Y tercero, relacionado con la sostenibilidad, que va a venir una regulación que va a tender hacia la descarbonización del sector y no hay una solución ahora viable para ello, ¿no? Entonces, bueno, pensé, quizás no hay ningún proyecto más retador, apasionante y quizás impactante como este. Y también estaba seguro de que para hacer un cambio como el que necesita había que partir de una hoja en blanco y eso es muy difícil para las grandes empresas que están metidas en el sector. Y además, pensando en que la digitalización, como ha sido en cualquier industria, pues iba a ser el habilitador que quizás podría permitir una forma diferente de diseñar y construir, pues requerías también de un ADN digital o un digital mindset para tener un enfoque de cómo ya el producto digital de entrada puede transformar eso, ¿no? Y así nace, digamos, la motivación de meterse en este sector. ¿Qué hace a 011H diferente de otras empresas del sector? Pues, mira, voy a poner un paralelismo fácil de entender, porque 011H no es fácil de explicar, pero, bueno, hace años los niños, si querían jugar a hacer edificaciones, ¿no? Lo que hacían era ir a la playa con el cubo, cogías agua, mojabas la arena y empezabas a hacer ahí tu casa o tu castillo, ¿no? Eso es un poco el símil a lo que es la construcción convencional, la hormigonera, ¿no? Y el albañil, el encofrador, etcétera, ¿no? Trabajando con los planos en papel ahí pegados por las paredes. Ahora se está creando una industria muy incipiente del prefabricado, que es un gran avance, baños prefabricados, fachadas, cuadros eléctricos, etcétera, que permite que esa supply chain ya no sea la mano de obra del artesano, sino empezar a fabricar edificios por partes en fábricas, ¿no? Y luego ensamblarlos. Eso sería parecido a lo que pasó con el Lego.
Pues oye, aparece el Lego, ya podemos ir a un sitio, comprar piezas y montarlas en casa y desmontarlas, ¿no? Pero hay una tercera evolución que sería una app digital. Imaginaros que tú tienes una caja de piezas de Lego en casa, pero tienes una app que tiras las piezas por el suelo, les haces una foto, ya te las clasifica y te las cuenta y le dices qué quieres hacer y cuánto tiempo tienes y te propone 2 o 3 opciones y los pasos a seguir para poder hacerlo, ¿no? Esa app es 011H, ¿vale? Es cómo creamos software que permita habilitar todo el proceso end-to-end desde el diseño a la construcción de una forma totalmente distinta y, sobre todo, en base a ese modelo de piezas prefabricadas que empieza a existir y, sobre todo, de piezas prefabricadas con materiales bajos en carbono y usando criterios de diseño que permitan no solo construir, sino después desmontar cuando hay que hacer una reforma, ¿no? Una demolición y poder recuperar o reutilizar o reciclar esos materiales. Entonces, 011H lo que hace es crear esa app con un equipo de producto digital, pero al mismo tiempo construir con ella. Entonces, somos como 2 compañías en uno. Una constructora llave en mano que hace diseño y construcción para promotores, que usa un producto digital que nosotros mismos estamos desarrollando para hacer eso mucho más rápido, más eficiente y más sostenible, ¿no? Al final, lo que estamos consiguiendo es reducir como un 40% los plazos de ejecución de proyectos, con una fiabilidad mucho más alta que la que es habitual en el sector, clavando los plazos y con desviaciones tras 2 edificios y medio de un 4% en lo que es el presupuesto versus el final de obra y con más de un 70% de reducción en la huella de carbono de todo el análisis de ciclo de vida del edificio. Y viniendo de fuera del sector, ¿has encontrado suficiente emprendimiento en la construcción? Bueno, la construcción es un sector conservador y reacio al cambio. Y ahora os explico por qué, ¿no? También es cierto que existe un nuevo segmento dentro de lo que es, digamos, las empresas digitales, que es el Construtec, tecnología para mejorar la construcción, que en los últimos 5 años está creciendo muchísimo. Hay un montón de nuevas startups dedicadas a crear software para mejorar el proceso de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la construcción o la edificación? Bueno, primero, hacer un edificio, aunque a veces se hable de que queremos hacer edificios como coches, no es lo mismo que hacer un coche. O sea, un edificio es una cosa muy grande, o sea, llena de espacios, con un montón de cosas dentro, no se puede imprimir con una impresora y llevar a un sitio. Es un tema, digamos, con mucha complejidad, porque al final cada suelo es distinto, cada localización es distinta, cada normativa urbanística es diferente, hay diferentes códigos técnicos, en diferentes países diferentes normativas respecto al fuego y luego cada promotor pues tiene su estilo, su idea, ¿no? Y cada edificio tiene un uso diferente. Entonces, es muy difícil realmente estandarizar y hacer repetible el proceso de edificar comparado con la mayoría de productos. Por otra parte, hay mucho riesgo. O sea, cagarla en un edificio tiene implicaciones muy, digamos, negativas para un promotor, un constructor. Un sobrecoste que le puede hundir la rentabilidad de ese proyecto y la de muchos otros, puede entrar en temas de litigación con los propietarios, puede haber temas reputacionales importantes. Entonces, bueno, una cosa tan compleja y que tiene tantos riesgos, es normal pues, que el sector vaya con pies de plomo, ¿no? Y luego, todas esas nuevas tecnologías o productos digitales que se están creando, están muy bien, pero van muy enfocados a resolver cosas muy concretas y no resuelven realmente el proceso entero y además son de difícil adopción, porque la gente que trabaja en este sector realmente es gente con un perfil poco digital
y además trabajan unas condiciones, pues a veces con las manos sucias, con guantes, al exterior, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada evidente la adopción de todas estas nuevas apps en este sector y además es un sector que antes de adoptarlas va a tener muy claro que funcionan y seguramente va a preferir que las prueben otros antes que probarla uno mismo. Mójate un poco. ¿Qué tipo de recepción habéis encontrado en el sector? Pues, bueno, un poco de todo. O sea, desde esta gente no sabe dónde se mete y se va a pegar un tortazo impresionante porque hay ya décadas y décadas de historia de gente que viene ahí diciendo que va a transformar la forma de construir y han ido muriendo todos por el camino. Mucha gente que cree que realmente este es el futuro y que al final se construirá así, pero que lo ven difícil y lejano y esperan a que lo prueben otros y ver lo que pasa antes de probarlo, ¿no? Y luego hay algunos pocos que sí que realmente pues están apostando al menos por probarlo. Y de hecho por eso estamos aquí, ¿no? Llevamos 3 años y medio y bueno, pues tuvimos la suerte de que en un momento dado Renta Corporación nos cedió un pequeño suelo en Hospitalet para hacer un pequeño edificio, cosa que para nosotros pues, fue una oportunidad enorme de empezar a hacer algo y probar, digamos, toda esa nueva forma de hacer. Pero a raíz de eso, ¿no? Y de enseñar eso y de ver el impacto que puede tener esa nueva forma de construir, pues otra gente como AEDAS o ahora Culmia, pues también se están animando a construir o diseñar y construir con 011H, ¿no? Que implica pues, desde un modelo contractual diferente, porque solo hacemos proyectos design and build, o sea, donde realmente diseño, construcción y supply chain entren desde el principio, desde lo que es el anteproyecto, ¿no? Y trabajemos todos alineados con un objetivo. También con contratación mucho más colaborativa, de decir, oye, pongamos un marco inicial, pero veamos luego cómo nos repartimos los riesgos y beneficios del proyecto a medida que vayan pasando y cómo los resolvemos juntos. Pero luego también pues, sustituir materiales como el hormigón por la madera o sustituir la artesanía en el site por el prefabricado o utilizar pues eso, ¿no? Herramientas digitales para las que pues, los industriales de obra o arquitectos o project managers no están acostumbrados y aquí pues, tienen que utilizar. ¿Cómo habéis conseguido vencer esa resistencia en el sector de la construcción? Y si tienes alguna lección que quizá pudiera servir a otros fundadores aquí en la sala que están innovando en sectores un poco resistentes al cambio. Pues mira, cogiendo el concepto de agilidad, ¿no? Que digamos casi todos los startups que desarrollan producto digital pues ya tienen, digamos, muy interiorizado, que es el concepto de MVP, ¿no? Minimum Viable Product. Oye, empiezo con algo lo más pequeño posible, que aporte una funcionalidad que ya dé valor al cliente, que pueda hacer lo más rápido posible y entregar lo más rápido posible y a partir de ahí aprendo y voy iterando, ¿no? Y nosotros pues hicimos esto, pensamos, a ver, si vamos a vender esto al sector sin haber probado nada, nadie nos lo va a comprar. Vamos a buscar a alguien que nos permita hacer algo que sea un producto que de verdad se tenga que vender, pero que sea lo más pequeño posible y asumiendo también nosotros pues quizás todo el riesgo, ¿no? Y ahí conseguimos con Renta Corporación un suelo pequeñito en Hospitalet que tenían parado y les convencimos para que nos dejaran hacer un edificio asumiendo todo el riesgo con un modelo de revenue sharing de, oye, cuando lo hayas vendido, tú quédate lo que consideres que valía el suelo, ¿no? Y tu riesgo promotor y lo que quede para nosotros. Entonces, ese edificio nos permitió empezar a aprender un montón de cosas y, sobre todo, enseñar pues, el impacto que podía tener ese nuevo modelo a todo el mundo. De hecho, alquilamos un local pequeñito al lado, a pie de calle, montamos ahí un proyector con un PowerPoint y unas sillas y tal, e intentamos invitar cada día a 2 o 3 promotores, inversores, etcétera,
a explicarles cómo estábamos haciendo las cosas y luego los llevábamos a la obra a ver el montaje de todos los componentes ahí en tiempo real, ¿no? Conseguimos también con una comunidad de un edificio de enfrente que nos dejaran una llave de la escalera y subíamos ahí y veíamos cómo el edificio se montaba como un Lego. Incluso nos dejaron poner una webcam, ¿no? Para hacer luego un timelapse muy chulo que también nos ayudaba a enseñarlo por ahí a vender, ¿no? Entonces, eso nos permitió que AEDAS, que quizás es la promotora residencial más innovadora, que está realmente probando todo aquello que aparece por ahí que le puede permitir, pues eso, ¿no? Mejorar su capacidad productiva, hacer cosas más sostenibles, etcétera, apostó por un proyecto ya en Alicante de 51 viviendas que entregamos ahora en 6 semanas. Y bueno, eso, claro, que AEDAS apueste por ti y sobre todo la comunicación que se hizo con ese edificio, que es el primer edificio de AEDAS, pues industrializado, con madera, con un design and build, con un proceso muy digitalizado, hizo que el interés de muchos otros pues también empezara a crecer. Eso nos llevó a un acuerdo con Culmia para un proyecto que empezaremos pronto en Gerona, etcétera, ¿no? Pues, oye, hacer algo pequeño, enseñarlo, aprender, demostrar valor, iterar y, bueno, paso a paso. Seguir adelante, sí. Sí, sí. El año pasado 011H cerró una ronda, vuestra primera ronda, 25 millones de euros. ¿Qué vais a hacer con ese capital y hasta dónde os lleva? Sí, pues, mira, te comentaba que 011H es como ahora 2 empresas en una, ¿no? Hay una empresa que diseña y construye para promotores y otra empresa que desarrolla producto digital para esta diseñadora y constructora. Algún día, cuando hayamos probado que con esos productos digitales, en base a toda esa supply chain de prefabricados con materiales sostenibles, etcétera, cualquiera, alguien como nosotros, puede hacer edificios mejor, más rápido, de forma más fiable, más económica y mucho más sostenible que con los métodos convencionales, podremos abrir ese software, porque seguramente pues, despachos de arquitectura, project managers, constructoras, etcétera, pues querrán comprarlo, ¿no? Para construir también así. Perdona, se me ha ido el hilo. Sí. La pregunta. ¿Hasta dónde os llevan los 25 millones? Vale. Entonces, ahora, claro, estamos financiando las 2 compañías. Tenemos 40 personas, que es una compañía tech, que están desarrollando esos productos, ¿no? En base a los pain point requerimientos de esa otra empresa que diseña y construye. Claro, esta ahora no tiene ingresos porque tiene un cliente interno que no le paga. Entonces, tenemos ahí un equipo de más de 40 personas que hay que financiar. Y esta de aquí todavía no genera cash suficiente con sus proyectos como para financiar su operativa, ¿no? Entonces, digamos, esos 25 millones que nos llevan hasta mediados del 25 a día de hoy, pues la mitad van a financiar la empresa de producto digital, que no tiene ingresos, y la otra mitad, de momento, el cash que necesita para operar y crecer esa diseñadora y constructora. Háblanos un poco de los proyectos que tienes. Has mencionado ahí un edificio que tenéis en mente. Cuéntanos qué vais a hacer, qué podemos ver hecho por 011H próximamente. Sí. Pues mira, hicimos el de Hospitalet, que hace ya 1 año y pico que está alquilado porque la Renta Corporación lo vendió a un family office para alquilarlo. Estamos ahora con los retoques del edificio de Fioresta en Alicante, de 50 viviendas para AEDAS, que lo entregamos en 6 semanas. Hay un proyecto en Barcelona, en Sant Andreu, en Casernas, que está al 50% construido, ya está toda la estructura montada. De hecho, ahora es muy bonito verlo porque aún no se ha puesto el revestimiento exterior y se ve todo el edificio de madera. Es un edificio de 53 viviendas para alquiler social. Ahí el cliente es el IMAP, el Instituto Municipal de Habitatge, o sea, es vivienda para alquiler social, promoción pública. Empezamos uno ahora a principios de año en Málaga de 73 viviendas para una nueva promotora residencial verde que quiere hacer solo construcción sostenible baja en carbono. Y tenemos un proyecto con Culmia que empezaremos
a mediados del año que viene en Calonge, de 50 y creo que son 53 viviendas también. Hemos cerrado otro proyecto con AEDAS de más de 70 viviendas en la Comunidad Valenciana. Bueno, tenemos otro proyecto que estamos a punto de firmar con una promotora privada de un family office. Y bueno, estamos hablando pues con AEDAS de nuevos proyectos y también incluso con alguna promotora o inversor de algún otro sector, gente que hace hoteles o alternative living, residencias de estudiantes, senior housing, etcétera, pues para hacer nuevos proyectos, ¿no? Nuestra idea es doblar el número de proyectos cada año. De hecho, bueno, el año que viene triplicaremos porque este año hemos empezado un proyecto que es el de Casernas, ¿no? El año pasado empezamos el de Fioresta, el año que viene empezamos 3 o 4 proyectos. La idea es ir multiplicando por 2 cada año, intentando, digamos, ganar el sector residencial para poder demostrar que se puede ya construir vivienda para alquiler o para venta mejor con esas herramientas y empezar luego a trabajar con gente que empieza a usar esas herramientas para sus propios proyectos o para proyectos nuevos, pero donde no tengamos por qué hacer el diseño internamente o la gestión de obra internamente. Y luego ir entrando en otros segmentos en España, incluso ir entrando en esos mismos segmentos en otros mercados de Europa, ¿no? Pensamos que el modelo de constructora en base a una supply chain prefabricada que estandariza y hace muy repetible el proceso gracias al software puede convertirse en una constructora de edificación regional, más allá de una localidad o una comunidad autónoma, puede ser paneuropea. Y bueno, la idea es eso, la idea es crear un SaaS para la construcción y crear lo que sería la neoconstructora del futuro, que será la clienta, ¿no?, de ese SaaS. Una última pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo. Hay muchos inversores en la sala. ¿Cómo fue tu experiencia levantando fondos y qué te gustaría que los inversores valoraran de un proyecto como 011H? Bueno, es una buena pregunta porque los inversores de Venture Capital dicen que les gusta transformar, ¿no?, sectores, y la realidad es que el capital es conservador. Entonces, fuera de invertir en software, que es algo muy escalable, ¿no?, que requiere, es poco capital intensive, cuando les vienes a hablar ya de temas de hardware o de sectores como la construcción, la verdad es que la mayoría te dicen, esto no es para mí, ¿no? Y bueno, les dices, oye, pero tú no hubieras invertido en Tesla, ¿no?, que más allá de hacer software para conducción autónoma o para gestión de baterías, se ponen a hacer coches y te dicen, bueno, a toro pasado sí, pero si me vienen con un PowerPoint a preguntarme en su día si quería invertir en un proyecto así, pues hubiera dicho que no, ¿no? Entonces, realmente se requiere un tipo de capital más valiente, más bravo y sobre todo también que tenga en cuenta en su modelo financiero y que se crea que la sostenibilidad va a jugar un papel a futuro en el riesgo de modelos de negocio que realmente, si en Europa nos creemos que vamos a una descarbonización de la economía, una economía verde y que hay una agenda, pues los que no se alineen con eso y tengan una alternativa pueden quedarse fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho inversión de impacto climate en la boca, pero poco en las apuestas, y también hay mucha transformación en la boca, pero poca luego a la hora de decir me la juego con un modelo que no solo hace software, que también adopta el rol de contratista general y se pone a hacer un edificio de 70 viviendas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implicación tuvo eso? Pues que seguramente con la tendencia que llevaba el proyecto y un equipo ya, digamos, de founders veteranos con una historia de éxito, pues en condiciones normales a lo mejor hubiéramos tenido que ver a 20 inversores para conseguir un term sheet, pues tuvimos que ver a 100 para conseguir un term sheet. Muchas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias. Gracias.